Sí, tenemos el problema del estacionamiento, pero problema que no es problema porque aquí está ¿cómo se llama? El centro comercial que está aquí, que tiene un estacionamiento bastante amplio y está a 2 cuadras de aquí, aquí en Patriotismo y Puente La Morena. Es el Metropolitan. Que es pero ahí sí cobran, ¿no? Sí, cobran ahí. Trabajan como pensión, no sé. Y hay pensiones también por acá en las alrededores, hay ciertos lugares donde puedes quitar. Digo, para resolver el problema del estacionamiento, ¿no? Claro, estacionado. Sí, es un lío. Listo, Inge, cuando guste. ¿Listo? Listo, ya está. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ya está. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. Perfecto, gracias. Con permiso. Bueno, Fer, primero que nada, ¿cómo te llamas? ¿Dónde naciste y cuándo naciste? Bueno, yo soy Fernando Urrutia Xelesque, nací en Tulancingo, Hidalgo, en el año 68. Eres tuleño. Soy casi tú. No me gustaría contestar así, pero sí soy tuleño. Se le dice tulancinguense, pero aquí lo vamos a ocupar como tuleño. Y bueno, me vine a estudiar aquí a México la carrera de informática, y después en el segundo semestre me puse a trabajar en esto ya en el medio de equipo de cómputo, cuando empezaba exactamente la parte de las PCs. Cuando estabas en la universidad, ¿en qué universidad? Estaba en la del Valle de México. En la del Valle de México, y ya había carreras de cómputo y cosas de eso. Sí, era la carrera de LASCA, licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, que le metían un poco de administración. Okay. Y era enfocada mucho a software. Okay. Evidentemente, pues yo creo que hasta el segundo semestre pude entrar al área al laboratorio de cómputo, porque pues el primer semestre te dan pura teoría y esto, sí. Y en el segundo semestre precisamente entré a trabajar, así que entré a trabajar sin conocer físicamente una PC. ¿Y por qué te sentiste atraído por esta cosa de la tecnología? Pues más que atraído, fíjate que cuando yo le dije a mi familia que iba a estudiar contabilidad, pues ya había varios contadores en la familia, los 2 anteriores, y mi papá me dijo, oye, hay más carreras, ¿por qué no vas y le echas un ojo? Y fue chistoso porque llegué y vi en varias universidades, y en 3 universidades vi la carrera de computación, y decía la carrera del futuro. Entonces dije, pues esa. Y la verdad es que en segundo o tercer semestre no me gustó nada. La programación no era lo mío, y pues la verdad es que cuando competía yo contra otros y estábamos pues compilando y haciendo relajo y medio ahí para la programación, la verdad dije, híjole, si no me va bien en esto de las ventas, voy a ser un fracaso, porque la parte de desarrollo nunca me gustó. Y en esa parte donde empezaste también a trabajar, o sea, al mismo tiempo. Sí, era parte, yo creo que éramos de esa cultura en esas épocas, había muchos que estudiábamos y trabajábamos. Yo empecé a trabajar muy incipiente y muy rápido en el segundo semestre de la carrera, empezando el segundo semestre de la carrera, y Ricardo, que me dio trabajo, Ricardo León en Mac Computadoras, es paisano mío, entonces él había terminado ya la carrera, se había asociado por ahí con algún profesor de él estuvo vendiendo Alfa Micros y cosas de estas, cosas viejas, bueno, de la parte de mainframes, sí, antes de las PCs, y después cuando empezó el negocio,
pues le fui a pedir trabajo, pues ahora sí que era el único conocido. ¿Más o menos en qué año fue eso? 87. 87. Él empezó en el 86 con una empresa que se llamaba Máquinas y Aplicaciones de Cómputo, que era el MAC. Y después, como nos empezaron a decir Mac y Mac en todos lados, le pusimos a la siguiente, cuando se separó de su profesor, el siguiente año, en el 87, le puso Mac Computadoras y empezó a comercializar como Mac Computadoras. Okay. Quería decir Máquinas y Aplicaciones de Cómputo. ¿Y qué vendían o qué, por ejemplo, en la escuela, qué equipo, con qué equipo trabajaban? Nosotros trabajamos, bueno, en la escuela trabajaba con equipo Apple, con las Apple II, etcétera. Pero empezaba a haber un área pequeñita de PCs, que eran unas HP, y nosotros empezamos pues a comercializar. La que más vendíamos pues que era la más baratita, Printaform, pero nos hicimos distribuidores de HP y de IBM, con la PS2 de IBM y las HP, las Vectra, que eran las Touch de pantallita y realmente no recuerdo si era pues como llamarle distribuidor o éramos como el distribuidor del mayorista, porque realmente los fabricantes pues como que no tenían muchos programas de verte directamente, ¿no? Entonces pues empezábamos a trabajar pues cuando Martín Mejía estaba en Computadoras S.A., era pues como la parte técnica. Ahí conocimos a Martín, bueno, le comprábamos a... ¿No era mayorista todavía, Martín? No, Martín no era mayorista. Martín trabajaba, yo creo que en la parte de servicio. De servicio ahí, y después creo que puso la empresa de servicio. Nos empezaron a ellos como maquilar servicio, que era Ojeda y bueno, del que me acuerdo era de Ojeda y de Martín. Y después de la maquilada de servicio, creo que Martín vio una camioneta de nosotros, y tocó en las oficinas, y entonces nos ofreció el maquilarnos la parte de servicio. Entonces ya también dábamos servicio nosotros, instalábamos redes, etcétera, ¿no? Pero la marca que más vendíamos era Printaform por el precio, pero pues había varios corporativos que no eran muchas al año o al mes, pero pues que te daban unos muy buenos márgenes. El vender, empezábamos vendiendo pues como unas 4 o 5 al mes, ¿no? Pero ¿a quién le compraban, por ejemplo, las HP? Primero a Computadoras S.A., que era creo que Treviño. Y después como que lo rebasaron todos por la derecha, y él cerró, y nosotros empezamos a comprar a Dicom, a Digit. ¿Y ya vendían HP? Ya, pues ahí comprábamos todo, ahora sí que todo, lo de mayoreo. Nunca me acuerdo de haber comprado directamente. No. IBM también. IBM también comprábamos a través de mayoristas. Había un mayorista pues, por allá en el norte, en la avenida Lomas Verdes. Luego había otros mayoristas, bueno, pues el propio Sistemas Inteligentes, que también le comprábamos. O sea, nosotros como que le comprábamos al que más nos convenía, que es lo que seguimos siendo hasta ahorita, al que más barato nos daba, y las mejores condiciones. La verdad es que todos éramos una empresa muy sana financieramente, entonces hacíamos las ventas famosas del back to back, que tomábamos una llamada con un cliente y le ofrecíamos algún equipo o algunos consumibles y tal y cual cosa, y decía, oye, ¿tienes tal cosa? Y le decíamos, déjame ver, y de pronto decíamos, sí, la tenemos en la bodega 1 o en la bodega 2, y la bodega 1 o 2 era Ingram o era Odicom o MPS ya hasta después, pero era Odicom, después Computadoras S.A. y
como que los nombrábamos como bodegas, ¿no? Ujú. También a MPS, pues nosotros fuimos el distribuidor 1033, pero porque empezó creo que en el 1000, que no es nada mal cuando empezó con el mayoreo, Exacto. para que vieran que tenía yo creo que muchos clientes, empezó en el 1000 En y ya después como que regresó al 1, o sea, pero porque sí creo que hay unos distribuidores que tenían el número abajo del 1000, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros llegamos éramos el 1033 y ya después de mucho tiempo supimos que había empezado en el 1000, ¿no? La numeración. Entonces si comprábamos ahí en Pestalozzi cuando empezaban, ¿no? Oye, y en ese tiempo, ¿quiénes eran competidores? ¿Quiénes andaban ahí en el mercado? Yo me acuerdo del Polo Rosa, de Carlos Díaz, de Toño Sánchez, de no sé cuántos más andaban por ahí. Sí, había otros distribuidores que desaparecieron, HF, el propio Gerardo Casas, había como, pues yo calculo como unos, pues unos canales, bueno, de los que comentaste, pero pues como que todos pequeños, todos como tipo cajueleros, y había pues unos grandecitos que, si no mal recuerdo, era Grupo TEA y algunos otros que de pronto pues eran distribuidores como que muy grandotes o que venían de vender computadoras grandes y eran empresas muy bien formadas y que de esas pues como que fueron cayendo, ¿no? Eran como ejecutivos como muy enfocados a mercados grandes, ¿no? Que esos eran los que le pegaban a empresas grandotas, ¿no? Pero sí, de los que de nuestro nivel, pues sí, la parte de Toño, de los que recuerdo ahorita, Olivares, Julio Olivares, y Rodrigo Moirón. Bueno, Rodrigo Moirón fue tiempo después de Axelco, y pues ahora sí que los que veíamos en las convenciones, Ricardo Rantia, Hugo Moreno. O sea, ahora sí que a todos ellos pues los veíamos en convenciones y fue como empezamos a Javier Vargas, en toda la República empezamos a conocer a distribuidores. El propio Adolfo Mejía era distribuidor, ¿no? Exacto. Entonces a todos ellos los empezamos a conocer en las primeras reuniones o convenciones o en las primeras muestras del producto aquí en los mayoristas, ¿no? Antes de eso, tú continuaste en la escuela hasta que la terminaste. Sí, yo termino la escuela. Fíjate que Ricardo como que había metido un grupo de vendedores por 3 meses o 2 meses y cosas así, y no le había ido bien, los vendedores no vendían, a lo mejor no aguantaba el ciclo y X. Y entonces cuando yo entro con Ricardo, pues era Ricardo el director, una secretaria, un chofer y yo era el vendedor. Realmente el que vendía mucho pues era Ricardo, y entonces yo entro y empiezo a vender, pues primer semestre de la carrera, pues empiezo a sentarme también enfrente de una computadora. ¿Tenías qué? 18, 20 años. 19 años. Y recuerdo que pues había en nuestra sala de demostración tenía una printafón con dos floppies de 5 1/4, y de pronto pues yo como que a la secretaria que estaba afuera dije pues como que yo soy el vendedor, dije me voy a meter un ratito aquí a la computadora, y no sabía yo ni por dónde empezar, la aprendí y pues decía inserte el disco y yo busqué disco y X, y entonces pues total cuando le puse el disco ahí buscando al lado, y yo nada más escribía a lo tarugo,
para que ella sintiera como si estuviera yo trabajando. Y cuando pongo el disco nada más le doy enter y aparecía el A 2 puntos y nada más, ¿no? Y entonces no sabía yo ni poner dir ni poner nada, ¿no? Entonces, chistoso, pues después de eso, pues realmente lo que más vendíamos era, llegábamos a tocar puerta, pues yo me iba a las zonas industriales, me iba a ciertas calles de oficinas en algunas zonas, pues tanto en la Condesa cuando había varios despachos de contabilidad por ahí, me iba a la zona industrial allá Alce Blanco, me iba a la zona del aeropuerto y así, pero era tocar puertas y decíamos, oye, pues ¿qué vendes? Pues computadoras. Y decía, ya tenemos, bueno, pues también vendo disquetes, cintas, papel, etcétera, y pues tratábamos de vender a los que ya tuvieran, y los que no tenían, pues realmente el proceso era un poquito más largo, ¿no? Era pues, saber si, o el director si quiere, o X. Es impresionante pues que en muchas empresas pues, industriales fuertes, pues no había computadoras, o había computadoras que hacían muy poco, ¿no? Con ellas. Había que evangelizar un poco, ¿no? Sí, teníamos en el uso, y manejaban algunas soluciones, algún tipo de software contable, hojas de cálculo, bueno, vendíamos ¿con qué adornaban las computadoras? Vendíamos Lotus, vendíamos varios softwares. Me acuerdo de APU, que era para las constructoras, análisis de precios unitarios, de presupuestos y concursos. Empezamos es chistoso porque empezamos a vender pues muchos softwares que ya estaban, y pues la parte, pues el sistema operativo y X, y decíamos, no, todos te pueden vender una PC, pocos te pueden instalar una red. Y entonces nosotros realmente lo que hacíamos era instalar redes que les llamaban de la topografía ARNet y Ethernet, etcétera. Éramos distribuidores de Novell, y entonces pues realmente lo que hacíamos era ponerles su red, les vendíamos, ¿cómo se llama? SAE, COI, ¿no? Y etcétera. Felipe Sánchez. El software de Aspel. De Aspel. Felipe Sánchez había estudiado la carrera con Ricardo León. Entonces, fuimos también de los primeros distribuidores de Aspel, y que estaba, pues, creo que en la calle de División del Norte, ahí Pero Aspel. Felipe Sánchez de Microsoft, ¿no? No, Felipe, no, era el director no sé si era Felipe Sánchez o Felipe, pero era el director, Gilberto Sánchez, perdóname. El Dorian Gray. Que ahorita sigue igualito, sí, sigue igualito con su bigote y el estilo a la Peña Nieto, ¿no? Sí. Con Gilberto había estudiado con Ricardo León, y entonces pues muy rápido nos dio la distribución, nos apoyó. Eran muy poquitos, pues en Aspel también. Eran distribuidores directos. Nosotros ahí sí éramos distribuidores directos, sí le comprábamos directo a Aspel. Y yo creo que algunas marcas empezamos como que a comprar algo directo. De hecho nos hicimos directos también de HP en algún tiempo. De Printaform era directo. De Printaform sí era directo. Después ya nos empezó a convenir más comprar con mayoristas, porque pues era los volúmenes y ellos daban un descuento. También en las impresoras, por eso pues yo creo que Martín fue muy inteligente en eso. Martín le compraba a estos mayoristas y nos vendía más barato que nosotros con esos mayoristas, o sea, nos daba un punto, se quedaba con muy pocos puntos, nos daba 1 o 2 puntos más de lo que nos daban los mayoristas a los que Martín mismo les compraba, ¿no? Era como un submayoreo, pero pues nosotros no sabíamos, y empezó pues a crecer rápido, ¿no? Y con 1 punto o 2, pues realmente hablábamos de 30%, claro, con el 32 o 33 en impresoras Centella o en la SATI o X,
pues ¿Qué tiempos eso de los sí, márgenes? que eran unos márgenes que realmente nosotros casi no dábamos descuento al vender una PC, ¿no? O sea, hacíamos yo creo que también evangelizábamos tanto y hacíamos tanta labor y que realmente no dábamos mucho descuento. Aunque después cuando empezamos a agarrar cuentas importantes, hablo de cuentas pues, que nos compraban a lo mejor 10 o 15 al mes, que pues ya realmente la cuenta de banco empezó a crecer fuertísimo. Pues yo creo que pensaban que éramos narcos, yo creo que ahí, porque realmente, para que te des una idea, cuando íbamos a comprar, cuando estábamos en unas oficinas que eran un departamento en Torres de Mixcoac, y cuando dijimos, oye, vamos a hacer algo más grande, porque pues ya de ahí nos estaban corriendo, porque ya subíamos varias cajas por el elevador, lo descomponíamos, etc. Entonces, fuimos a ver casas en la del Valle, y dijimos, bueno, pues el departamento vale 200,000 en aquellos tiempos, o 200 millones o X, y después dijimos, a ver, vamos a buscar algo de 400 y pues ponemos la diferencia. Si en ese momento no nos alcanza, pedimos un crédito. Si tenemos 300, pues pedimos un crédito. Nos tardamos 6 meses en encontrar una casa que costó 600, que no tuvimos necesidad de crédito bancario, y ya teníamos los 600 en la cuenta. O sea, realmente en 6 meses, con empresas ya de clientes buenos como fue pues, el propio Radio Móvil Dipsa, Telcel, etcétera, una empresa que se llamaba Video Máximo, ya gente que pues ya empezaba a tener distribuidores a nivel nacional o centros de distribución de sus productos, que realmente pues necesitaban una computadora y o sea, son cuates que ya compraban pues bastantes computadoras al mes, ¿no? Me acuerdo de algunos distribuidores, este cuate que era el más fuerte de Acer por venderle a Telmex, Saúl, ¿no? O se llamaba no creo que fuera Saúl, pero bueno, era un distribuidor que su único cliente era ese. Y pues vendía de 200 o de 100 Acer ya después, ¿no? Pero los crecimientos de año contra año eran brutales, muy fuertes. O sea, del 87 al 88 parecía que habían pasado 4 años en crecimiento o en lo que sucedía en el mercado, ¿no? De pronto pues que las redes ya no iban así, que teníamos que subcontratar ingenieros, ya hacíamos como que grupos más grandes, o redes más grandes, ya empezábamos a instalar pues como con repetidores que había que la señal llegaba nada más a 100 metros y teníamos que poner ya extenderla, etcétera. Entonces, o en fábricas que habíamos agarrado ahí en Arce Blanco. La verdad es que yo me empecé a desesperar porque yo visitaba mucho y vendía muy poco, pero realmente estaba yo como que sembrando, y es esta etapa de que a mí no me quedó de otra, ¿no? Yo pues creo que de haber sido por Ricardo me hubiera corrido, pero empecé a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, y vendía poco, y vendía mucho disquetes y cintas Datapack y X. Me acuerdo en Televisa, en una empresa de Televisa en Astiza, yo me fui con el chofer a entregar los equipos, bueno, no los equipos, los consumibles, nos compró consumibles, y cuando llego a entregarle, el director de sistemas me recibe en su oficina, bueno, el director del área, y de pronto me dice, oye, aquí está mal, esto no son disquetes, los disquetes que te pedí, ¿no? ¿Y por qué? Digo, si son de alta densidad. Me dice, no, aquí dice HD y alta no es con H. Me dice, están mal tus disquetes. Y entonces, pues yo, bueno, perdóname, ahí voy con el chofer, oye, pues recoge estos, te dejo todo lo demás, y ahí voy con Ricardo y le digo, oye, no la mueles, primer vez que le entregamos a Televisa y X,
y nos equivocamos y lo hacemos mal. Y dice, no, ¿por qué? Pues porque de estos no son de alta densidad. Y le digo lo mismo, no, pues alta no es con H. Y me dice, no, mi Fer, pues ¿qué pasó? Pues es high density. Y entonces yo regreso con el cuate y digo, pues qué poca, pues le digo, y está bien que yo no sepa, pero y entonces pues entre mi inglés y todo, pues regreso con el cuate y le digo, oye, estaban bien, ¿cómo que no sabes inglés bien tú? O sea, es high density. Y entonces se ataca de risa y me dice, ¿tú tampoco sabías? Yo, pues la verdad es que no. Pero pues cuando o sea, realmente así ibas aprendiendo, ¿no? Claro. O de alguna otra forma que te preguntaban por algo. Ricardo me decía que cuando me preguntaban algo que no supiera, yo dijera que sí lo teníamos, y que era más fácil decirle después que ya no, a decirle ahí no tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿no? O sea, o que te preguntaran, oye, tienes, de pronto algunos te preguntaban, oye, ¿y manejas modems o X? Y pues tú no sabías ni lo que era un modem, y decías, sí, los manejo, ¿no? Y de pronto, ¿y qué tipo de modem? Pues déjame ver con el técnico, ¿no? Déjame ver con el técnico para no engañarte, cuál es y además cuál se adecua a ti y X, a tus necesidades. Y a pura madre no sabíamos de lo que nos estaban hablando, ¿no? Entonces había un listado que siempre poníamos nosotros, que decíamos con más de 2,000 productos. Yo considero que las listas de los mayoristas eran más o menos eso, o sea, listas de 2,000 productos que te entregaban físicamente la lista impresa, y pues tú ahí más o menos estabas viendo y luego a buscarle un poquito de lo que estaban hablando, pero también ellos como que empezaban con un poquito más de soluciones ya en una parte hasta abajo, ¿no? Como que otras cosas que no tenían categoría, las ponían como hasta abajo, ¿no? Okay. Esas partes de modems o algunos otros productos. Pero, por ejemplo, si te decían de slots, que te hablaban de tipos de slots y X, eso pues sí lo sabías. Bueno, yo me acuerdo pues de las AT y XT y qué querían decir y todo esto, pues sí lo estudié porque pues era lo que vendía. Y pues de pronto te decían, oye, ¿y dónde está el disco duro de la computadora? Y tú decías, pues adentro, ¿no? Pero no sabías exactamente ni dónde estaba ni cómo era. Realmente ya después abrimos una máquina pues nosotros, porque antes hasta perdían la garantía, pero pues la abríamos pues era la de demostración, para ver pues los slots, los tipos de slots, etcétera. El procesador. Dónde estaba el procesador, los SIMs de memoria, los chips que le ponías, dónde se los ponías, dónde le ampliabas, cuántos banquitos tenía, etcétera, cómo le ponías, cómo le insertabas estos, que luego le doblabas una patita y ya valió. Entonces, realmente pues nosotros pues le hacíamos de todo. Teníamos un técnico, bueno, Ricardo luego contrató un técnico que era de entrada por salida, o sea, cuando teníamos algo ahí, que tenía que ponerle algo y X, pues atendía a varios clientes, y era un ingeniero, pues no sé, de unos 35 o 40 años, que nos iba a poner si le teníamos que ampliar la memoria o si le teníamos que poner alguna tarjeta de red a una máquina, o si le teníamos que poner algo adicional. Realmente no había muchas cosas más que memoria o un disco duro o un disco de 3,5 o la unidad de 3,5, etcétera, ¿no? La primera red que instalaron, ¿qué tipo de red era? ARPANET. ¿Ya con Novell? Ya con Novell. Con Novell. Que fue por ahí en una empresa en el aeropuerto, que era Aviones S.A. o algo así se llamaba la empresa. Ok, y había otras redes en ese tiempo, Landastic y cosas, no sé, que eran punto a punto, no eran redes que tenías un servidor y que tenías los máquinas, clientes, sino que era como una red que conectabas varias máquinas y todas eran... Así eran las Novell, las ARPANET y Ethernet, que eran nada más la topología
pues de la forma de conectarlo, y que realmente pues era de una línea, o sea, un repetidor y una línea, o un switch central y líneas para todos lados, y ya después se empezó a hacer como de circuitos o de red con red, que ya se empezaban a conectar de una con otra, pero realmente las redes pues no era tanto de un servidor, era más bien de conectarlas en red, que era lo que decíamos nosotros, o sea, te vendemos la máquina, pero no cualquiera te conecta en red, ¿no? Pero era la misma máquina y alguna funcionaba como servidor. Sí, exactamente. alguna de estas. Alguna contenía los archivos en algún lugar, funcionaba. Y que realmente ya compartían, que era pues realmente para poder compartir los archivos en lugar de grabar en un disquete o X, ¿no? No era realmente para trabajo en conjunto, ¿no? Ok, ya con redes y todo eso, pues ya el mercado ya cambió, o sea, ya instalar una red ya implicaba que la empresa fuera más grandecita, que ya tuviera necesidades más complejas. Ahí ya estaban tumbándole mercado a las mini computadoras o al cómputo Sí. de alto nivel. Sí, ahí realmente ya llegábamos pues con ofertas mucho más sencillas, que era pues de máquinas muchísimo más barata que una mainframe, pero mucho más fácil de manejar, y pues fue como que el boom, ¿no? Ya cuando decidía una empresa quitarse de un mainframe, pues realmente empezaba a conectar ya varias computadoras, y eran ya soluciones ya muy bien hechas, ¿no? Y además, que era el famoso cómputo centralizado, y aquí era que cada una pues ocupaba su propio procesador, etcétera, ¿no? Sí, o sea que esa fue una etapa muy interesante, ¿no? A fines de los 80, principios de los 90, cuando empezaron las redes, todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, ya para ese entonces ya estaban casi todas las marcas, ¿no? Sí. que conocemos ahorita, ¿no? Ya, Sí. Acer llegó despuesito, cuando sería el 92, 90 Yo creo que por ahí 91, 92. 91, 92, O un poquito antes, a lo mejor 90. uh-huh. Pero pues Acer llegó, bueno, pues nosotros decíamos que era como la evolución de Printaform, ¿no? Uh-huh. O sea, fue como que, oye, esto de Acer es realmente Printaform con otra marca, ¿no? Uh-huh. Por lo menos eso es lo que nosotros manejábamos en el mercado, como una computadora realmente barata y que no competía contra las otras dos. Realmente después la PC2 que quiso IBM, como que se quiso separar un poquito y hacer una máquina diferente que era compatible nada más con IBM, la IBM con IBM. Ya después se tuvo, sí, ya después se tuvo que ir del otro lado, ¿no? O sea, alinear con las PCs que realmente... Con la compatibilidad que ellos mismos habían impuesto. Sí, o sea, primero ellos querían nada más ser compatibles con ellos mismos, uh-huh. y eso pues en el mercado no les funcionó. Lo que estaba funcionando más era lo que estuviera abierto a toda compatibilidad con todo, ¿no? Y también en función, yo creo que le pasó también a Novell y a algunas marcas, uh-huh. que realmente como que se estacionaron en no abrirlo un poquito a integrar algunas otras marcas de producto o algunas otras cosas, ¿no? Se cerraron. Sí. Y bueno, eso de IBM, después del microcanal, IBM, las PCs de IBM volvieron a actuar bajo el estándar que tenían antes, o ya no cambiaron. Sí, yo entiendo que ya empezaron a cambiar ellos paulatinamente, y ya empezaron a ser compatibles con todas, ¿no? Al principio, digo, como que no creían en esto y estaban más cerrados, y después
pues era una cosa para IBM y otra cosa para los demás, para HP o para Acer o para X, y después ya se empezó a alinear IBM. Yo creo que empezó a perder mucho mercado y se empezó a alinear y sacaron las PCs de IBM, ¿no? O sea, pues ya, no me acuerdo, pero ya no eran PC2, ¿no? O sea, ya no eran llamadas PS2, o ya eran PC2 o algo así, PS, okay, en lugar de PS. Eso fue por ahí a principios de los 90. 90s, sí. Ubiquémonos un poquito en el 94. El 94 terminó Salinas, firmó el Tratado de Libre Comercio, vino la Revolución Zapatista, mataron a Colosio, luego se vino Zedillo y el error de diciembre. Me voy a regresar un poquito porque es importante. Nosotros no le vendíamos nada a gobierno. Okay. En algún momento alguien, un amigo me invitó y me presentó al director general de una dependencia y al director de administración, que uno de ellos era su tío y el otro pues era amigo de su tío. Y entonces me los presentó y yo no sabía ni hacer una licitación. Ya en ese momento ya me iba bien, ya había yo casi terminado la carrera, o estaba por terminar la carrera, pero yo ya tenía pues un grupo de vendedores, ya habíamos ampliado, ya teníamos otras oficinas, etc. Ricardo como que no creía en esto de los vendedores y yo fui metiendo gente y empezando a educar y empezamos a abrir el mercado un poquito. Y cuando me platicaron de esto, pues yo entendí que iba a ganar, me dijeron que iba a ganar, etcétera, y pues que pues la oferta técnica y la económica y lo que ya pues sabemos todos de cómo se hace una licitación o cómo se hacía en aquel entonces. Y entonces de pronto pues entro a la licitación y pues era una licitación pequeña en ese entonces, de una dependencia no tan grande, y de pronto pues cuando hago yo el análisis, pues en lo que pasé técnicamente y en lo que fui más barato fue lo que gané, ¿no? Y entonces fui con ellos y les dije, oigan, ¿qué pasó? Pues no me dijeron que iba a ganar todo. Me dijeron, no, pues no, nosotros no te podemos dar así, si no eres el más barato y si no cumples en todo, pues no te lo podemos dar. Y entonces yo dije, puta, pues estos valientes ayudantes, ¿no? Y pues había yo descubierto cómo hacer una licitación, o había yo empezado a hacer una licitación. Entonces cuando me regreso con Ricardo, le digo, oye, pues mira, hay dos cosas, una buena y una mala. Una, que nada más ganamos esta parte, una parte pues a lo mejor como un poquito menos de la mitad. Le dije, pero la otra es que ganamos las partidas en donde fuimos mejores, cumplimos técnicamente y fuimos mejores económicamente. Entonces ganamos lo que teníamos que ganar, para bien o para mal. Dije, esto quiere decir que si estos cuates, que era el director general y el director de administración, no pudieron ayudarnos, pues esto quiere decir que en el gobierno se hacen bien las cosas. Y además nos pagaron bien, etc. Y entonces le dije, pues dame chance de abrir un área de gobierno, ¿no? O sea, pues yo creo que esa parte, pues no es lo que tú crees que hay, que tranzas y que no pagan y que X, o sea, realmente pues aquí se hacen bien las cosas. Entonces empezamos ahí con gobierno y pues ahí sí me veía yo las caras, cada licitación me veía las caras con los mismos, ¿no? O sea, éramos pocos distribuidores que pues nos veíamos, yo casi siempre iba como representante legal y pues en algunos lados había vendedores, etc. Entonces fue un boom que para nosotros, te hablo de pronto empezar a vender proyectos de 800 computadoras, de 500 computadoras, etcétera, que me acuerdo pues de marcas, y pues ya éramos un distribuidor importante con alguna marca. Nosotros vendimos en alguna ocasión con un muy buen margen, porque ahí los márgenes estaban bajando,
con un muy buen margen un proyecto con AT&T, al Conalep. Y recuerdo mucho que ese proyecto era igual a toda la venta del año anterior, toda la venta. Entonces, esto fue por ahí del 94, una cosa así, 93, 94. De pronto, cuando yo me casé a principios del 95, entonces cuando yo me fui de viaje en el 95, bueno, yo a principios de año casi ni me caso, ¿no? O sea, si no hubiera pagado ya el vestido y esto y la luna de miel y X, pues de pronto se fue todo para arriba. Yo me voy de viaje en febrero, yo me caso en febrero del 95, me voy de viaje, y cuando regreso todo esto hecho un desmadre porque pues realmente nos presionaban los mayoristas a pagar, y nos ayudaban con un tipo de cambio, y ahí la verdad es que fueron muy gandallas todos los mayoristas, todos. Decían, a ver, te doy un tipo de cambio, si estaba a 6 te lo doy a 4.5 o X, pero pues me pagas todo, me das todo el trancazo y X, ¿no? Y entonces de pronto pues sacamos lana de donde pudiéramos para pagarles, y luego cuando platicábamos con algún otro distribuidor, pues decía, a mí me lo dejaron en 3.7, ¡pa la madre!, ¿no? Y entonces, y después cuando platicamos con fabricantes, los fabricantes nos dijeron que lo que habían hecho los mayoristas era a nosotros, o sea, nos cobraba según como quisiera, como fuera negociando con algunos, a unos un poquito más, otros menos, X, pero arriba del tipo de cambio que estaba, y a todos los fabricantes se volteó y les dijo, solo te puedo pagar a 3 puntos y cacho, que es como estaba, ¿no? O sea, solo te puedo pagar a este tipo de cambio, y si no lo aceptas, pues me voy a quedar casi sin pagarte. Entonces, casi todos los mayoristas, los fabricantes nos dijeron después que los mayoristas habían pagado al tipo de cambio anterior, al tipo de cambio establecido, y a nosotros nos cobraban, si se había ido al doble, quizá a nosotros nos ayudaban y nos daban ahí algún tipo de cambio mejor, ¿no? Entonces eso realmente pues raspó mucho la parte con los mayoristas, y como que la relación, y decíamos, qué gandallas y qué abusones. Claro que son cosas que cuando íbamos y reclamábamos nadie decía que no, y más bien le hablaban al otro y decían, tú no estés hablando porque entonces te doy de baja, y a ti te eché la mano, te di más bajo y tal, porque llegábamos y le decíamos nombres, ¿no? Oye, pues le diste más bajo a fulano y X, y te compra menos, y nosotros sabíamos casi cuánto compraba cada uno, pues teníamos más o menos mapeados. Hubo una vez que hicieron una revista, cuando empezaron las revistas de ¿cómo se llama?, de mayoristas, empezó, la primera entrevista fue a Mac Computadoras, la primera entrevista fue en la portada Mac Computadoras y X, y entonces sabíamos cuánto le comprábamos a MPS, sabíamos más o menos cuánto le compraba a alguien y platicábamos en las convenciones, y ya éramos visitados por fabricantes, y entonces todos los fabricantes nos empezaron a decir, no, pues estábamos molestos con esto, de que nos hicieron esto los mayoristas, etcétera. Y nosotros por dentro nada más decíamos, hijos de su madre, y a nosotros sí nos cobraron más alto y nos hicieron pagarle incluso facturas que no estuvieran vencidas, pero que si venían en dólares, pues a pagarlas, pero poner el dinero sobre la mesa, ¿no? Entonces, realmente ahí pues como que éramos empresas muy sanas financieramente, y ahí como que nos estresó. Sí, y nos estrechó, y realmente como que tuvimos la liquidez y tuvimos la forma de poder salir, ¿no? Le dábamos muy bien la vuelta al dinero, ¿no? ¿Y el mercado cómo reaccionó? No, porque se fueron los precios,
una computadora que costaba 1,000 ya te costaba 2,000, 3,000 pesos. Sí, el mercado como que para nosotros era más bien de, oye, te lo sostengo un X tiempo, te sostengo este tipo de cambio. Empezamos a tener precios en pesos y a quitarnos de dólares, porque como que dicen, la burra no era arisca. Claro. Entonces ya cuando nos daban el precio decíamos, sí, pero a ver, en dólares al día que me factures y X, y no te voy a tomar ni uno más. Entonces luego era el día de facturación, teníamos un tiempo para prontos pagos y X, ocupábamos mucho el pronto pago, pero más bien ya fijábamos el tipo de cambio que casi al momento en que comprábamos, al momento en que vendíamos. El mercado sí, como que se esperaba un poco, como lo que pasó ahorita con López, que de pronto pues nadie quiere gastarle y nadie quiere ver hasta que no más o menos se estabilice, porque de pronto pues daba unos bajones o subía o alguien te decía, oye, yo tengo tipo de cambio a este monto. Nosotros nos hicieron un fraude muy fuerte con un pago que nos lastimó financieramente, y como yo creo que éramos de los distribuidores grandes, tardamos mucho tiempo en quebrar porque le dimos mucho la vuelta, bueno, en ver que nos faltaba ya liquidez, ¿no? Ya pasaban muchas cajas por la oficina, ya teníamos un equipo de reparto, ya teníamos sucursales, ya teníamos bastante personal. Te hablo de que a lo mejor en unos 2 años crecimos de 10 a 130 o 140 personas, ¿no? Y de pronto pues estábamos ya en 170 agentes y X, y lo que nos sucedió es que a la hora de pagarnos en dólares, un mayorista no nos aceptó el tipo de cambio. Y nos dijo, a ver, se movió tanto X y el tipo de cambio pues se queda en tanto. Entonces Ricardo y yo empezamos a decir, no, pues no estamos de acuerdo. Fue una licitación grande y X, y pues quisimos hablar con el dueño, gringo, cubano gringo, que vivía en Estados Unidos, de una empresa bastante fuerte allá en Estados Unidos, y pues bueno, era el famoso Nicolás Reyero, el director en México. Y entonces Alan Sánchez, Sánchez o Alan García, nos dijo, vino a México y nos dijo, a ver, yo les voy a dar un tipo de cambio y el que yo diga se cierra, porque habíamos dicho que de la diferencia de cómo estaba a cómo habíamos, a cómo querían que les pagara, lo dividiéramos entre 3, una parte el fabricante, otra parte el mayorista y otra parte nosotros. El fabricante aceptó, nosotros aceptamos y el mayorista no. Y entonces, para no hacerte el cuento muy largo, llega el director y se voltea y dice, a ver, lo que tienen que hacer es, a ustedes les cobran al tipo de cambio que les vendimos, al tipo de cambio que está en el contrato, que era 0.25 arriba del tipo de cambio, que no era nada. Nosotros estábamos dispuestos a pagar en lugar de 4.25, estábamos dispuestos a pagar a 4.50, algo así. Y de pronto, pues, dice, y al fabricante le vas a pagar a 4.25 a como se las compraste a cuando estaba el tipo de cambio del dólar. Entonces todavía hasta ahí estaba sacando un diferencial él, y nos lo dijo así abiertamente, y Nicolás dijo, pero yo no estoy de acuerdo, y no lo vamos a hacer así. Entonces dijimos, no, pues si el director dice eso, pues tú qué fregado, ¿no? Entonces lo que dice el director. Y de pronto pues llega alguien, nos ofrece dólares de Islas Caimán, dólar barato, etc. Y ahí vamos y le compramos dólar barato y pues nos hacen un fraude de un hoyo de $400,000 en ese entonces, ¿no? Y entonces obviamente también nos hicimos un poquito más chicos, teníamos menos inventario, pues a recoger un poquito a moverle un poquito más, porque realmente ya no eran épocas de bonanza. Redujimos muy poca gente,
sí redujimos la parte administrativa, pero más bien era de, oigan, tenemos que irnos a proyectos de más margen, a dejar clientes fuera de volumen y X, más de margen, y decíamos que teníamos que aprender a dejar ir, dejar ir ventas, no dejar ir negocios, porque algunas ventas no eran negocio, o sea, algunas ventas ya de pronto eran cuando el mercado de pronto ya estábamos peleando por 2% y 3% en licitaciones que realmente era casi cualquier cosita se te movía y ya estabas perdiendo. Ahí fue realmente competencia frontal contra pues Paco Wilson, el Pollo, etcétera, o sea, Toño Sánchez. Nos veíamos, el propio Juan Luis era distribuidor, Juan Luis Tron era distribuidor, también con él y con Nacho nos veíamos en algunos proyectos, y a ellos también los subcontratábamos porque ellos eran los fuertes de redes. Y entonces de pronto pues tenían ingenieros muy buenos y los subcontratábamos para que nos ayudaran ya en redes un poquito más grandes, ¿no? Le instalamos, ya de pronto instalábamos edificios y conectábamos edificios con otros, y entonces lo bueno empezó a ser, por ejemplo, la parte de comunicaciones, de redes, de switches y todo esto, empezó a ser pues mejor negocio que la parte de PCs, aunque no las dejamos de vender. Realmente teníamos clientes que sí nos compraban por el servicio y X, y había clientes que pues era el más bajo, sobre todo de gobierno y corporativos, era o me das más bajo o le compro al de enfrente, ¿no? Y había una guerra de un chorro de distribuidores. Cuando hablábamos de distribuidores ahí, decíamos que había 6,000 distribuidores ya, que para nosotros era una barbaridad, ¿no? Cuando realmente, pues, te hablo que todos los distribuidores que ya no nos llamábamos cajueleros, todos fuimos cajueleros casi. Los distribuidores que ya no nos llamábamos cajueleros, o sea, que ya teníamos una estructura, que ya teníamos pues, inventario, que ya les guardábamos a los clientes, que teníamos para dar créditos y cosas así, pues ya eran identificados con nombre y apellido, ¿no? Entonces, y de pronto llegaba alguien nuevo y decía, sí, ¿quién es? Laboratorios Magnéticos, que de pronto eran cuates que estaban conectados en algún lado, crecían mucho y de pronto al suelo y quedaban a deber y X, así había muchísimos, que de pronto los veías y de pronto ¿quién es? Nos rebasaba por la derecha en algunas licitaciones, y luego lo empezábamos a conocer, y de pronto al poco tiempo eran cuates que a lo mejor se dedicaban a otra cosa, ¿no? Estaban metidos en bienes raíces y X. Sí. Y entonces pues de pronto ya desapareció, quedó a deber dinero, hizo y tornó y X. Entonces ahí fue, bueno, un poco antes en algunos viajes empezamos a hacer las juntas de distribuidores que no les caía bien a los mayoristas, sí, y ni a los fabricantes, pero sobre todo a los fabricantes no les gustaba, que empezamos a decir, oye, pues es que nosotros pues tenemos fuerza y vamos a hacer un grupo, y con Ali Reza, con Javier Vargas, etcétera, pues vamos a hacer un grupo, y pues todos los que conocíamos ya, los distribuidores, pues vamos, y nos juntábamos en las convenciones, hacíamos nuestros grupitos, X, y pues de todo el país, y dijimos, va a ser muy fácil armarlos, ¿no? Ya después pues, los protagonismos fueron de la fregada y ya no se armó muy bien eso, pero realmente empezó con muchas ganas de juntarnos y de hacer la asociación de distribuidores, que era la AMISI y la NADIC. La NADIC. La NADIC. Y fue primero la AMISI, ¿no? No, primero fue la NADIC, después fue la AMISI, porque nosotros no quisimos, los de México dijimos, pues somos los fuertes, asesorados por, ya sabes quién, que decían, oye, nosotros somos los fuertes y X, y pues ¿qué hacemos si con los de Monterrey quieren dominar esto? Y pues realmente dijimos, no, nosotros vamos a hacer otra, y pues nosotros vamos a ser aquí más fuertes con esta asociación, y ya si ellos quieren pertenecer a la nuestra, más bien que se unan. Y entonces yo empecé a reclutar algunos en la MISI del interior,
y pues más bien fue de protagonismos. Realmente el volumen fuerte de compra lo teníamos los del DF, ¿no? Claro. Que era pues, Claro. también el volumen fuerte de ventas aquí, ¿no? Claro, ¿y qué pasó con la MISI? Pues Se diluyó. Se diluyó. Desapareció. Realmente la unimos después de buen tiempo con la ANADIC. Ujú. Hubo varias juntas, yo estuve en varias juntas y decíamos, bueno, sí, pero pues yo no quedo de presidente yo, ni quedas tú, que se nombre otro presidente y X, para que no sea quién se comió a quién, Ujú. y vamos a hacerlo y tal. Y entonces de pronto, pues, con Paco Wilson nombramos a Isaac, el esposo de Alicia. Ujú. Voy a decir el apellido ahorita, aquí lo traigo en la punta de la lengua, pero bueno, a Isaac lo metimos como que era muy amigo de Wilson, y a él lo metimos como el presidente, y pues realmente después de eso ya no se hizo gran trabajo aquí como asociación, y más bien se quedó como las asociaciones locales, se quedó como ANADIC aquí en México, y desaparecimos la MISI, pero pues como que los que quedaron ahí como que realmente ya no hicieron gran trabajo de juntar. Había distribuidores, yo recuerdo distribuidores que me hablaron para darse de alta con nosotros, simplemente porque ya teníamos beneficios, por ejemplo, con Microsoft, o ya teníamos beneficios con HP o X, que algunos fabricantes sí se estaban subiendo a estos agrupados, porque nosotros lo que les ofrecíamos era que nosotros teníamos un filtro de distribuidores, y pues que les íbamos que les íbamos a ayudar en el momento en que alguien les debiera, que les íbamos a ayudar en el momento en que alguien estuviera fallándoles en algo, en dar a conocer los productos, en certificar a todos, en buscar mejores precios para certificar a todos, etc. Y entonces las marcas que se empezaron a subir, la verdad es que sí empezaron a crecer con volumen, y entonces ya no era ir a buscar distribuidores, ya solitos llegaban y decían, oye, es que ya me enteré que si me afilio tengo un X descuento más en Microsoft o en tal, ¿no? Y entonces ya se empezaban a afiliar a la asociación, y eso pues fue una buena época, hasta que realmente la verdad fue rota desde adentro para nosotros, porque pues de pronto todo el mundo ya querían comprar las computadoras, querían comprar un volumen, entonces decían, en lugar de ¿cuántas quieres tú? 10, tú 50, tú 40 y X hora, vamos a ir por 1000, ¿no? Y entonces íbamos a comprarle 1000 al mayorista, teníamos un excelente precio, todos teníamos el mismo, todos sabíamos el mismo precio y X, pero de pronto competíamos contra nosotros mismos, y habíamos dicho que solo se podía poner un precio en la calle para no quemarlo, porque había distribuidores que estaban con nosotros que eran de los que publicaban en los periódicos, y entonces no puedes publicar en periódicos más abajo de este precio, ¿no? Entonces había como que distribuidores que se movían con ese tipo de publicidad. Ya no recuerdo el nombre de muchos, pero el propio LPB, ¿no? LPB Ventas de Leandro Pairó, pues realmente te contestaba él te vendía, él todo, y él te daba precios muy aguerridos, y él, si era volumen, también te bajaba y X, y no, como que nunca se alineó con otros, entonces era ganarle por volumen, ¿no? Okay. Ese tema de los márgenes, ¿cómo? O sea, había márgenes muy buenos, pues de 30%, ¿no? Y después estábamos hablando de márgenes de 2, 3%. Hasta 1,5, sí. No, ¿cómo fue que se degradó todo eso? Pues yo creo que la cantidad de
de distribuidores y de pronto también pues, los mayoristas hacían su labor, que le daban a algunos mejor descuento, y entonces pues a lo mejor para ti era un proyecto de 2% de margen, pero para el otro tenía 3 o 4 puntos más. Fue cuando empezaron ellos a dar beneficios en algunas compras de volumen y en algunas compromisos o en apoyos ya con los fabricantes, o tú cerrabas con algún fabricante y X, pero pues el fabricante te daba a ti y le daba a otros 4 más, ¿no? Entonces, y el margen que traías tú, pues realmente ya era poco. Me acuerdo mucho de los fabricantes que te hablaban a final del trimestre para decirte, oye, necesitamos de tu apoyo y que, ¿no? Es que te lleves tantos equipos y X, y ahí te enjaretaban un trancazo en bodega de inventario, y pues realmente pues el inventario a los distribuidores no estaba comiendo, y pues era soltarlas al precio que fuera. Realmente luego era nada más casi darle la vuelta al dinero, ¿no? O se te quedaban los equipos. Te hablo de que al mes o mes y medio salía un producto mejor y a bajito de precio. Entonces pues te decían, te protejo el precio de pero pues ese no lo bajaban de precio, pero te salía uno mejor y más barato de la misma marca, y entonces pues eran unos hijos de la fregada también los fabricantes, que no te protegían el precio, y era atronarlos como sea. Entonces realmente salías en muchas ocasiones a venderlos al 1%, al 2% o al costo, ¿no? A veces hasta abajo del costo, nada más por deshacerte de un producto que ya tenías ahí en el stock, ¿no? Para nosotros como que eso fue la forma en que se empezó a prostituir todo el mercado, ¿no? Decían que había una ley Cueto de un distribuidor que ahora es, era de Hermosillo, sí, que decía, Enrique Cueto, que ya falleció, en paz descanse, decía, la ley Cueto decía, si alguien vende más barato que tú, no pienses que está perdiendo, no te hagas chaquetas mentales, quiere decir que está comprando más barato que tú. Entonces, realmente, pues era hacer mucha labor con los mayoristas y con los fabricantes, de, oye, a ver, échame la mano y apretarles, y sé que me puedes dar más y tal. Y con eso, pues ya decíamos, llegábamos a algún proyecto y decíamos, a ver, pues estoy dando al costo de estos, y yo traigo 4 puntos o 5 puntos, y estos iban a reclamar, ¿no? Obviamente iban a reclamar, oye, ¿cómo este cuate que no está ganando? Y todos decían, no, pues si él quiere ganar 0 pesos o si él quiere vender a costo, pues es su problema. Y realmente no eran ventas a costo, era que realmente nos estábamos peleando por márgenes muy pequeños, ¿no? Sí. Realmente ahí se empezó a dar mucho la relación de los precios especiales y la relación con los mayoristas, con los fabricantes directos. Ahí fue cuando tomamos varias distribuciones directas, o cuando firmábamos algunos compromisos ya de cuotas y X, y decían, bueno, pues es que este cuate tiene una cuota de tantos millones de dólares, pues tú no, y pues le tengo que dar mejor precio a él. Y entonces ya era como que más abierto eso. Pero pues las diferencias no eran tanto, y entonces tú decías, a ver, para no discutir con estos, ¿contra quién estamos? Contra tal y tal y tal. Pues a ver, ponte a este precio, que era su precio de mayorista, y nadie nos iba a pegar, ¿no? Entonces a veces comprábamos directo, a veces comprábamos a través de mayoristas, así nos empezamos a pelear con se volvió complicado el mercado. Muy complicado. Nosotros abrimos una empresa ahí que se llamaba Mac Conectividad, que empezamos a importar productos de redes. Ya no los comprábamos aquí, comprábamos en Estados Unidos, traíamos marcas, pues traíamos tarjetas, traíamos switches, traíamos cable, le empezamos a vender, y que la gente no supiera mucho que éramos nosotros, pero pues el nombre de Mac, pues, y eran otros cuates los que estaban comercializando, pero pues le vendían a distribuidores que instalaban redes y que
hacían proyectos fuertes y traíamos mucho mejores costos, ¿no? Pero pues ya empezábamos con rollos de sacar de la aduana, hacer y tornar y X. Esa empresa para nosotros fue muy complicada porque con los socios que nos metimos eran 3 ex Anixter. Y estos cuates ex Anixter pues nos comieron rapidísimo, o sea, realmente ellos tenían ya el know-how y empezó a crecer mucho la empresa y entonces fue un me compras o te compro y total llegamos a un arreglo porque realmente ellos pues manejaban la empresa al 100%, ¿no? Pero claro, cuando llegaban a Mac Computadoras, ellos eran 2 personas y cuando llegaban a Mac Computadoras, proveedores de Estados Unidos, pues pensaban que todo el edificio y todo era Mac Conectividad y realmente pues yo me presentaba como si fuera el director comercial de Mac Conectividad y ellos son vendedores, etcétera, y uno era el importador y tal, y entonces pues el paraguas de nosotros les sirvió mucho a ellos, pues ya teníamos un inventario grande, pues ya como que todos decían, oye, pues es que sí, claro, pues llegar y ver una empresa bien constituida y todo, nos soltaron créditos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, como que nos creyeron muy bien el proyecto. Y empezamos a vender soluciones. Yo creo que los que seguimos era, ahí Ricardo y yo empezábamos a diferir mucho porque Ricardo se quería ir mucho con el servicio. Yo ya ahí era socio, yo empecé de socio en el 91 terminando la carrera. Me ofrecieron trabajo en Los Salinas en una empresa que se llamaba Electra y que vendía las computadoras Electra y aquí en la calle de Alabama nosotros les empezamos a comprar a ellos computadoras ensambladas y nosotros también las ensamblábamos o las vendíamos con su marca y también empezaron como que un boom de muchas marquitas a dar mejores precios y pues muchos hablar mal de la otra pero pues de pronto decían sí, pero me la da en 10 pesos, pues a bajarte a los 10 pesos con Acer o con X, ¿no? Y de pronto todas estas marcas, cuando a mí me ofrecen terminando la carrera, pues yo, imagínate, ya en 4 años ya era muy conocido en el mercado, ya en los mayoristas, en los fabricantes, y de pronto me ofrecieron la dirección general de aquí de Electra. Entonces a mí me dio la verdad un poco de miedo porque pues estaban corriendo agentes, una era la hermana de Alberto Hinojosa, que era uno de los directores, socio de Guillermo Salinas, y en Dataflux. La empresa era Dataflux, sí. Y de pronto pues corrían a directores que tenían 50 años, que para mí eran cuates ya muy grandes, con mucha experiencia, que habían trabajado en fabricantes y cosas así. Y cuando me ofrecen a mí, pues yo tenía 24 años, yo estaba cumpliendo 24 y les dije que yo era socio de Mac Computadoras sin ser socio. Y la verdad es que dije, aquí duran 3 meses los directores y aquí si no doy el número me van a correr, y ellos están creyendo mucho en mí. Había un cuate que le decían el frijol, que es el que me invitó a comer varias veces, y pues Alberto Hinojosa me ofreció la dirección de aquí de México. Y entonces regresé con Ricardo y cuando le dije lo que me ofrecían, realmente el paquete estaba muy bueno, o sea, yo creo que era unas 3 veces lo que ganaba. Me daban casa en Bosques de las Lomas, yo todavía no estaba casado, me daban 2 coches porque empezaba el No Circula. Era un paquete buenísimo. Y entonces cuando se lo enseño a Ricardo, pues dijo, no, pues ya se va. Y entonces me dijo Ricardo, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿cuánto te vas? Y le dije, no, pues les dije que no. Les dije, ahora ya nada más me quedan 2 opciones, o asociarme contigo o pues abrir mi negocio y pues ya me voy, ¿no? Y entonces en ese momento Ricardo me dijo, mira, creo que hemos hecho bien las cosas juntos, es difícil que 2 socios se lleven tan bien, o que 2 personas se lleven tan bien, tú y yo pues somos amigos, nos llevamos bien, no teníamos ni que patearnos abajo de la mesa, nos llevábamos perfecto. Te hablo desde que empezamos, ¿no?
íbamos a alguna reunión hasta con el banco y X y decíamos las cosas exactas cada uno, con los mayoristas pues hablábamos lo que querían escuchar, con los fabricantes lo mismo. Lo que decía Ricardo en algún momento lo decía yo en algún otro lado, estábamos muy acoplados. Entonces me dijo, oye, pues mejor vamos a hacer de esto algo más grande. Entonces fue cuando, en el 91, cuando empezamos a tener oficinas fuera, etc. Queríamos tener una oficina en cada estado, entonces nada más llegamos a 11 oficinas, ¿no? Pero pues empezamos con el tema de franquicias, empezamos a franquiciar, tuvimos una sola franquicia en Tehuacán, Puebla, y no la supimos hacer bien, y fue un relajo, y entonces pues se acabaron las franquicias, ¿no? Empezamos a poner más bien oficinas nuestras. Yo creo que todos los distribuidores ahí, me acuerdo mucho de las palabras de Toño Sánchez que decía que nos quería quebrar, y alguien le dijo, oye, ¿y por qué tienes tanta envidia con ellos? Y dijo, es que cuando yo empecé ellos ya eran de este tamaño. Y dijo, sí, pero ahora tú ya eres de este tamaño y ellos están aquí. Dijo, no importa, pues yo los voy a quebrar, o sea, yo me voy a encargar de que quiebren. Realmente ahí había mucho el tema de que si un león andaba herido, había que matarlo. Entonces era como si cuando supieron del fraude que nos hicieron en el 95, dijeron, oye, más computadoras han herido, ahora sí donde lo veas, pégale y pégale y pégale para quebrarlo y ahora sí que no dejarlo que se levante, ¿no? Entonces tardamos mucho tiempo, te digo, como en quebrar, en darnos cuenta. Duramos, pues le inyectamos nosotros dinero, etcétera, duramos hasta los 2000 y cacho, y cuando nos separamos Ricardo y yo, que fue en el 2004, realmente ¿Ya había pasado el accidente que tuvo él? No. Todavía no. Él tuvo el accidente en el 2005. Okay. Entonces, cuando nos separamos, en el 2004 nos separamos, a principios del 2005 yo abrí mis empresas, él abrió las suyas, nos separamos como muy profesional. Mucha gente no nos creía, el propio team nos decía, no les doy crédito porque pues aquí yo no he visto ninguna buena separación y X. Y nosotros nos separamos muy bien, como si fuera un matrimonio que se separa muy profesional. Oye, esto te toca, esto me toca, esto para ti, esto para mí, esto aquí, así, entonces, todo, y también enfrentando las deudas, ¿no? O sea, llegábamos con algún fabricante o con algún mayorista y le decíamos, a ver, pues aquí está lo que te debo, y pues yo te pago de esta forma y yo te pago de esta otra, etcétera, ¿no? Entonces nos íbamos arreglando. Lo que pasa es que Ricardo pues podía matar un burro a pellizcos, o sea, Ricardo era muy de ir dando largas y cosas así. Ricardo era mucho de, por ejemplo, no tomar llamadas con las deudas, y a mí me dejaba la bronca de querer desbloquear. Oye, desbloquéame para surtir este proyecto, y que si te doy 10 pesos y tal. Y Martín Mejía, que era muy amigo de Ricardo, le decía en algún momento, cuando en algún momento nos bloqueó, dijo, ¿sabes por qué lo hago? Porque ni me compras, ni me... nos demandó, perdóname. Dijo, ni me compras, ni me pagas, pero dijo, pero ni me pelas. Dijo, no me tomas las llamadas, cara. Entonces eso hizo que en algún momento MPC nos demandara, y Ricardo pues llegó y arreglamos la bronca realmente muy fácil, pues pagamos, o sea, pero fue una ofensa con Martín. Oye Martín, ¿cómo te atreves a demandarnos a nosotros? Y dijo, pues porque no me tomas las llamadas, no me pelas. Entonces, en el 2004, cuando, para retomar un poquito, ya me fui muy largo, pero para retomar un poquito lo que sucedió en 2000, en el 95, realmente las ventas de gobierno se empezaron a volver más de oportunidad, de tú comprar antes y vender a un mejor tipo de cambio,
o asegurar con el cliente pues, que te las fuera a comprar a ti, o pues realmente estoqueártelo tú y decir, pues aquí si se mueve el tipo de cambio ellos van a estar en tanto y a mí ya no se me mueve y yo le voy a apostar a esto, ¿no? Okay. Entonces era mucho de apuestas de huevos, vamos a llamarlo así, en donde pues, todos sabemos que Toño Sánchez era muy bueno, le apostaba mucho a eso. Sí. O sea, Toño Sánchez corría unos riesgos fuertísimos y empezó a comprar más en los proyectos. O sea, un proyecto de 1000, él compraba 1200, dizque para las 200 las iba a volver a vender, y pues las 200 las regaba en el canal de distribución, ¿no? O de pronto las 200 las vendía en otro lado con un cliente tuyo, y X, ¿no? Entonces eso lo empezó a hacer muy bien Toño cuando nadie se empezaba a dar cuenta. O con la Misi, que de pronto Toño decía, a ver, yo compro todas y yo se las vendo a todos ustedes. No, pues nadie quería, no, oye Toño, pues no la mueles, o sea, cada quien que compre las suyas. Es que Beto no quiere, no, pues compensemos a Beto. Pero más bien él iba y se ponía de acuerdo con Beto y decía, Beto, tú diles que no. Y realmente Beto dijo, no, sí, que cada quien compre las suyas, y yo, como que ni modo que vas a ser submayorista, ¿no? Y entonces, pero él compraba muchas, se las quedaba, y luego él las empezaba a vender a los distribuidores. De pronto nosotros no nos arriesgábamos tanto y él sí se arriesgaba mucho, ¿no? Entonces ahí también con los gobiernos, pues se arriesgaba mucho hacia la venta y después iba y negociaba, ¿no? O sea, si no tenía el producto, iba y negociaba y decía, a ver, mira, este cuate estaba dando este precio, entonces no hay forma de que no me puedas dar tú este precio porque se lo diste a él, ¿no? Y entonces, ya cerrado el proyecto, pues ya veían cómo ayudarle o cosas así. Pero yo supe de varias en donde muy poquititas lo dejaban ahí que él se rascara con sus uñas. Ya empezaba a tener poder de compra y entonces, no, pues a ver, me lo haces. Y también nosotros, o sea, también ya empezábamos con exigencias con oye, pues, vale, yo te doy este precio. Si el otro te da este precio, yo también te lo doy, y luego veo cómo me peleo con el fabricante, porque no era como que de pronto hablábamos de justicia, ¿no? Y decíamos, a ver, si este cuate lo da, pues a mí, ¿por qué no, no? Y a mí también me ves y tal. Realmente empezó un poderío muy fuerte de los fabricantes. Cuando empezaron a solicitar las cartas, antes no solicitaban las cartas, y luego fue un filtro esto de las cartas, las licitaciones, y pues con eso los fabricantes pues ya sentían que tenían el dominio, y entonces decían, a ver, bueno, voy contigo, voy con el otro. Se daban muchas cosas porque no había sistemas. El primero que empezó con sistemas fue Compaq, con un sistema de registros y X, pero te daba un registro que tú ya sabías que eras el número 2 o el número 3 en registrarte y cosas de esas, pero los demás no. O sea, la mayoría nada más era, sí, a ver, ya viene el proyecto, dámelo y dame toda la información y X, y no te aseguraban nada, o de pronto decían que sí, y de pronto cuando llegabas a la licitación había 3 o 4 iguales que tú, etcétera, y había muchos pleitos yo creo que eso generaba pleito entre los distribuidores y pleito entre los fabricantes, ¿no? Claro. Bueno, y entre entre distribuidor y fabricante, perdón. Claro, se volvió un escenario así como de piratas o algo así, ¿no? Sí. O sea, que era muy mercenario. Vamos por todos, ¿no? Sí, era muy en algún momento... Había sangre. Sí, había sangre. En algún momento estabas peleado con uno y a los 5 minutos estabas aliado con él para hacer alguna cosa en conjunto. De pronto pues era a matar a algún distribuidor. De pronto pues Toño, que era buen cuate o cuate entre comillas, de pronto decía, oye, a ver, pásame tus papeles que vas a entrar a una licitación y tú vas a ganar una parte y yo voy a ganar otra parte, ¿no? Y decíamos, no. ¿Por qué? Porque ahorita los vas a ocupar para bien y al rato con esos mismos papeles, vas a decir en qué no cumplo, y en capital contable, ¡pum!, súbanle, ¿no? Y ahora ya no cumple él, ¿no? Y entonces
decía, oye, pues si yo te estoy pidiendo, sí está bien, pero yo entrego mis papeles, yo gano mi parte y yo no te voy a dar mis papeles a ti, o no te voy a hacer, o no te voy a tornar, ¿no? Eso generaba pues también mucho pleito conmigo en lo personal, con Ricardo no, Ricardo sí era más como confiado con Toño. Eso empezaba a hacer muchas diferencias. Ricardo, te comento que empezó a querer vender más servicios, estaba como harto de esto de vender mucho y que de pronto pues, nos pasara algo, que nos hicieran un fraude, que nos quedara de ver alguna oficina, ya teníamos muchas oficinas y de pronto nos hicieron un fraude en Querétaro, nos hacían fraude en Guadalajara, nos hacían fraude por falta de controles, y luego muchos fraudes internos. Los gerentes de las oficinas empezaban a vender por fuera, a cobrar por fuera, a hacer relajo y medio, ¿no? Entonces en sistemas empezamos a crecer, éramos 2 chamacos cuando empezamos a crecer y la empresa nos rebasó, ¿no? Entonces no estábamos como con los pies bien en la tierra cuando abríamos una oficina, era muy rápido, la abríamos, casi en una semana ya estaba operando una oficina y con pocos controles y había muchas cosas de confianza, ¿no? Entonces esas cosas de confianza nos terminaron pues hacer que Ricardo pensara en que teníamos que darle un giro a la empresa, y yo decía que sí, pero que con productos, que no teníamos que dejar las distribuciones, ¿no? Entonces ya nos sentábamos con algún fabricante o con algún mayorista y Ricardo decía para acá y yo decía para acá, y entonces pues yo casi era de, a ver, lo que Ricardo quiso decir es esto, ¿no? Y tal, y Ricardo decía, no, lo que quise decir es que ya no vamos a vender su producto. Chin, entonces yo, oye, no, espérate, ¿cómo les dices que no vamos a venderlo? Y entonces, total, dijimos, mira, así como cuando empezamos, pues ahora pues ya no pensamos igual, vamos a separarnos. Yo este año, coincidentemente, cumplí 18 años de haber estado con Ricardo, y 18 años de haber estado solo. O sea, en el 2005 al 2023, cumplí los 18 años que yo estuve con Ricardo. Ya de aquí para adelante ya son años extras, ¿no? Entonces ya con 36 años en el mercado, pues lo que no he vivido, ¿no? Lo que no he pasado, sí, de riesgos, de tratar de vender empresas, de cuando quisimos vender más computadoras, que nos sentamos con varios, pues con Adolfo Holguín, que nos sentamos con varios canales a quererles vender la empresa, y de pronto pues era una sola razón social en todos lados. Me estoy desviando un poquito, pero no. Es una sola razón social en todos lados, y entonces todos decían, no, pues yo nada más te compro la de México. No, pues es que la de México, pues te tengo que vender todo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, a ver, Ricardo, te quedas con una y yo me quedo con otras, y volver a empezar con diferentes razones sociales y a cumplir con todos los compromisos con los mayoristas, y era pues pues, sacar lana si la tuviéramos, o pues, vender tu casa y pagar, o hacer algo y pagar. Él en ese momento tiene el accidente en el 2005, y pues yo me acerco con toda su gente. Él estaba pues en coma y no había ni una señora con la que tuviera yo que hablar. Realmente pues era su mamá y uno de los hermanos. Bueno, había 2 hermanos, pero uno no sabía nada. Bueno, los 2 no sabían nada. Y entonces les dije, oigan, creo que... Déjame colgar. Sí. Sí. Yo llegué con toda su gente, hice una junta y les dije, oigan, pues, si bien es cierto que ya nos separamos, Ricardo y yo estábamos despachando desde la misma oficina, y les dije, creo que el más capacitado y el ideal para llevar la empresa de Ricardo, que antes que nada, de esta separación, antes que nada somos amigos, y no se queden con la idea de que, bueno, pues ya estamos separados, simplemente nos separamos por diferentes formas de pensar y de llevar a cabo cada quien el negocio, ¿no? Y entonces, en ese momento todo el mundo, bueno, muchos de la oficina de Ricardo empezaron a especular que si yo me quería quedar con la empresa de Ricardo, etc.
y llegaron su mamá y su hermano y me dijeron, oye Fernando, te pedimos que pues no te metas, nosotros no sabemos nada de esto, pero pues vamos a seguir con esto. Y dije, pues perfecto, para mí creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo obviamente, pues la familia traía otra expectativa de la empresa. Ricardo como que siempre daba a lucir más de lo que había. Ya sabes, eran los carrazos y las casas y X, lo que él se compraba siempre era muy llamativo. Y entonces pues su propia familia pues también pensaba de la situación económica de Ricardo diferente. Y entonces, pues para darte una idea, yo pagué el velorio, yo me encargo pues porque antes que nada era mi amigo, pero pues ya no eran obligaciones mías, pero pues yo me empiezo a encargar de cosas. Me hablaron mayoristas a decirme que si yo no firmaba un pagaré, pues con toda la pena no le iban a poder surtir a Ricardo León, porque pues no sabían si él se iba a dedicar a eso o no después. Y entonces pues yo les firmé y decían, bueno, no es mala onda, pero yo soy un trabajador de esta empresa o X y pues yo tengo que cumplir las reglas aquí, yo no le puedo seguir surtiendo una empresa donde pues el director está entre la vida y la muerte y pues a lo mejor no me pagan, ¿no? Y entonces me mandaron varios pagarés que yo firmé y les hice que le siguieran surtiendo a Ricardo. Y bueno, pues ya cuando regresó arreglamos toda la situación entre él y yo, como que la gente se va polarizando, hasta las familias, ¿no? Un poquito, sí. Se van polarizando todos y se quedan con otra idea. Cuando él regresó, pues realmente fue un agradecimiento pues por haberme encargado de todo lo de su familia, por haber pagado el hospital, porque pues llego al hospital y no lo atendían si no daba un depósito. Entonces, y pues su familia no podía. Entonces, pues yo diciéndole a la familia, bueno, pues aquí si quieren sacarle a la empresa está bien, pues ustedes pídanle al contador. Y el contador de pronto me hablaba y me decía, oiga, présteme para pagar la nómina. Y yo le decía, no, pues no te puedo prestar, ¿no? O sea, pues ahí ya la familia me dijo que no, me metiera y no me metía. Dije, pues aquí si les presto ya no van a pagar nunca. Dije, lo que puedo hacer es pues que les surtan y ya esperar, ojalá y Ricardo se reponga, ¿no? Pero dije, hasta cierto límite pues puedo ayudarlo, ¿no? Claro. Entonces, y de ahí como que cada quien agarró mucho su rumbo. Evidentemente él también dejó de comercializar equipos y X se fue a donde él quiso. Yo le perdí la pista, nos seguimos viendo porque las familias son muy unidas, pero pues no platicamos nada de negocios, de cómo le va o cómo le fue, o si vende una cosa o si vende otra, de eso no platicamos nada. Pero creo que fue de las pocas separaciones que hubo en el medio de cómputo, que fueron profesionales y muy bien hechas, y cumplimos como que a cerrar bien la puerta y abrir cada quien sus puertas, que como que nos dio cierta honorabilidad, ¿no? O sea, no fue de cerrar, dedicarnos, que a lo mejor podíamos haberlo hecho, a construir o X, y dejar deudas por todos lados. No, pues es que esas enseñanzas o esas experiencias dejan huella, ¿no? Van dejando, y en lo personal, pues me imagino que a ti te dejó una enseñanza, pues, tanto como empresario como gente, pues, ¿no? Como persona. Había deudas que cuando llegábamos con los mayoristas nos decían, a ver, hay deudas más grandes que las tuyas por 10 veces, y que la aseguradora ni siquiera ha venido por los papeles, ¿no? Y entonces le decíamos, oye, ¿qué me estás diciendo? Pues tómalo como una recomendación o algo así, pero casi si quieres pagar, pagues, si no quieres pagar, no pagues. Nadie te va a llegar, no te va a llegar ningún abogado. Entonces, pues de pronto decíamos, porque traían carteras aseguradas los mayoristas ya en ese momento, etc. Y entonces pues yo salía con mi abogado de algunas oficinas y decía, güey, aquí como que me quieren que les pagues, ¿no? O sea, ellos no, ni te preocupes, o sea, si quieres
si quieres mejor agarra esa lana y dedícate a otra cosa, y decíamos, no, pues no, porque yo me voy a seguir dedicando a lo mismo, y pues yo mejor quiero dejar bien cerrada la puerta, y era pues a ver cómo y a cumplirle, y a lo mejor en algunos les pedíamos algún plazo, etcétera. Pero vamos, te puedo decir que dejamos bien cerradas las puertas en todos lados. Y después ya cuando empezaste a caminar solo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo evolucionaste? Fíjate que me habló mucha gente, cuando supo de mi separación, me habló mucha gente que querían asociarse conmigo. Uno de ellos quería, uno fuerte de Veracruz, quería poner un mayorista en Puebla. Y otros querían simplemente entrar como socios míos, entre capitalistas, para ayudarme en este boom, para que yo pudiera crecer más rápido. Y yo la verdad es que les decía que no quería dejar cerrada la puerta, pero pues que tuve una sociedad muy exitosa con un gran amigo y que después fue difícil, o eran difíciles las separaciones, y que en ese momento pues quería no asociarme, quería intentarle por mi lado, aunque fuera más pequeño, pero ya no quería socios en ese momento, ¿no? Fue muy difícil porque en ese momento, un poquito antes, habíamos participado, por ejemplo, en los proyectos en Ciclomedia. Habíamos estado pues en proyectos que requerían de mucho capital, de una empresa con mucha estructura, mucha gente, y entonces pues cuando te reducías, pues ya, pues en este caso para mí, a nosotros nos sacaron de Ciclomedia. Nosotros fuimos el sexto distribuidor en Ciclomedia, de los 5 que estaban. La marca Acer, fuimos con ellos. Yo llegué a platicar con las gentes de la propia dependencia. Nos dijeron que pues nosotros íbamos a ser el ganador de Acer en X estados. Pues todo estaba arregladísimo completamente. Nos empezaron a llegar pues el que vendía los pizarrones, el operador de tal. Yo, por ejemplo, puedo decirte que llegué a PM Steel, que era el que nos iban a hacer los muebles, y de pronto decía, ¿quién es Mac Computadoras? Y decía, bueno, sí, a tus órdenes. ¡Ay! Y de pronto decía, no, pues sí estás en la lista. Mac Computadoras, no, hombre, lo que quieras, ¿no? Con un distribuidor un fabricante que nunca le había comprado un mueble en mi vida. De pronto era, oye, sí, a ver, no, pues tú estás en la lista y tú te hacemos la muestra, te damos el precio y tal, y X, para que se los compráramos a ellos. De pronto, claro que eso me hubiera dejado muy unido a Ricardo por muchos años. Eso fue por ahí del 2003, 2002, 2003 o X. Entonces, si ganábamos esa, pues ya, aunque andábamos con nuestras diferencias, pues era algo que nos iba a unir para mucho tiempo más. Entonces, por lo menos 5 años más, ¿no? Que eran los proyectos. Entonces, en algún momento yo les dije que Acer no me creía, y me dijeron, no te cree, bueno, pues dile que tiene 7 años que no vende aquí una computadora y que vas a ganar 1000 computadoras este mes. Y saca una licitación, él mismo de adentro controló a los fabricantes, a los demás les dijo que no participaran. Me la llevo con Acer, llego con Acer y les digo, ya ves como si es claro, pues lo siento con la gente a Acer, pues sí, todo perfecto. Y en algún momento, como a los 20 días, un mes de esto, empiezan a decirme todos que no, que ya no podían, y que ya no podían, y que ya no podían. Y pues alguien de los distribuidores o alguien con poder adentro me sacó, metieron a los ¿cómo se llama? A los de Narro, de Tampico. Y cuando yo llegué con Acer, le dije, a ver, así como fui yo transparente y te dije que sí, tú sé muy transparente y dime qué está sucediendo. Me dijo, bueno, pues ha habido 2 juntas que nos han invitado a nosotros que ya nos dicen que no va contigo.
Digo, bueno, pues pregunten exactamente qué sucede conmigo. Y dice, bueno, pues nada más te podemos decir que lo vamos a preguntar a ver si nos contestan. No les contestaron, nada más les dijeron, ya te dije que vas con él, no te voy a contestar nada. Entonces yo tuve que ir a la dependencia, incluso a dar las gracias y a decirle que yo iba a hacerle instalaciones, porque si fue cierto, nosotros le hicimos instalaciones a varios de los que ganaron en Ciclomedia en varios estados, pues teníamos las oficinas en varios estados. Y le dije, mire, mejor voy a apoyarlos, porque pues no tengo ya la fortaleza con Acer y X, y todavía el cuate que pues era el que me había sacado me dijo, ay, qué sorpresa, pero qué bueno que esté yéndose por ese camino y qué bueno que esté apoyando a la gente ahí en los proyectos y tal. Y yo por dentro decía, hijo de tu madre, no sé qué pasó, pero no sé por qué me está sacando, ¿no? Y por ejemplo, PM Steel, me decían, yo te entrego la muestra, consíguete una carta de alguien más y yo te la saco. Y de un mueblero cualquiera, y tú pon que esta muestra, esta va a pasar. Y así algunos, pero bueno, tomamos la decisión, Ricardo y yo, que ya como lo habíamos visto amarrado, meternos así sin la venia de ellos, nos iban a hacer pedazos adentro, ¿no? O sea, ellos nos iban a decir, maestro, pues no, o nos iban a pagar mal, o no nos iban a apoyar, y dicen que las cosas son por algo. El único distribuidor al que le hicieron válida una fianza se llamó Computadoras del Pánuco X, que fue Javier Mar, que es el que entró con Acer y no pudo surtir. Se le echaron para atrás los bancos o no sé qué le pasó, pero el chiste es que le aplicaron la fianza, no pudo surtir. Muchos la pasaron difícil, tuvieron que cambiar de marcas para poder, imagínate, ya ganado con una marca y cambiar de marca para poder surtir, como fue Ricardo Rantia y cosas así, que la pasaron difícil para poder hacerlo, pero con el apoyo de la dependencia pues es muy diferente a cuando ya lo ganas, que sin el apoyo de ellos. A nosotros nos había visitado un operador de ellos, y pues digo, estoy aquí en las cámaras diciendo muchas cosas, a lo mejor que estas no van a salir, pero nos había visitado un operador y nos decía que todo a su tiempo nos iba a ir diciendo cómo y cuándo y cómo eran los cubos y cómo se iba a arreglar y cómo nos iba a sentar con los demás. Nosotros nos habíamos peleado unos poquitito tiempo antes con TED, y habíamos ganado, entre TED y nosotros le habíamos ganado a Mainbit un proyecto, y después yo me peleé con la gente de TED en mal momento, porque pues ellos eran un protagonista muy fuerte ahí, y que nosotros sentimos que también por parte de eso es como salimos nosotros, porque pues Toño y Ted eran ya enemigos muy fuertes nuestros, y ahí pues decidieron ellos sacarnos. Realmente nosotros podíamos habernos aferrado un poco más, o ser más aguerridos, o ya teníamos todo casi para participar, pero lo que no quisimos es meternos en medio en un proyecto en donde nos podían realmente quebrar, y quebrar muy fuerte. O sea, ya no nos hubiéramos quedado en cero, sino en menos no sé cuánto, que creo que le pasó eso a Javier, y por eso pues cómo quedó, ¿no? Entonces realmente ahí ya me empecé a enfocar yo en proyectos más pequeños, que fondeaba yo con Friends and Family, con algunas gentes que se acercaban conmigo, o con créditos ahí de bancos, pero yo decía, a ver, yo no puedo ir por estos proyectos grandotes. Empezaron a unir dependencias, por ejemplo, me acuerdo mucho una junta en Cedesol, en donde nosotros pues le vendíamos a Liconza y a Diconza y no sé cuántos, y pues ellos nos invitaron a la junta, y pues ahora iba a salir una macro licitación y le iban a surtir a todas las dependencias, y de por sí alguna de ellas era fuerte para nosotros, pues ahora imagínate todas juntas, ya era un monstruo, ¿no? Entonces todas las licitaciones grandotas pues se las empezaron a quedar los cuates que ganaron en Ciclomedia, que ya tenían toda la estructura, que tuvieron los créditos, etcétera, ¿no? Entonces, y nosotros pues empezamos a ir por dependencias más pequeñas, gobiernos estatales, o dependencias que no tenían mucho que crecer, fideicomisos, o sea, que no eran tan pequeños. Había
pues de 1000 equipos, por el propio Capufe, que era de 1500, de 2000 equipos y cosas así. Empezamos a ir por esas cuentas y a focalizarnos, si es que quisiéramos seguir en el mercado de la parte de servicios administrados, ¿no? Porque pues también seguíamos con lo transaccional, todas las cuentas o todos los posibles, que todas las gentes que podían, en lugar de irse a servicios administrados comprar, pues ahí nos seguíamos, ¿no? Entonces, ya después nos empezó a ir muy bien con eso. Empezamos a ver que realmente pues en esas épocas los créditos estaban bastante altos, y entonces pues en muy corto tiempo recuperabas el valor de la inversión. Entonces realmente te quedabas como que mucho tiempo con rentas que te daban un flujo bastante bueno, y eso lo ibas dando vuelta un poquito. Entonces ya para un proyecto de financiar 10 millones de pesos ya no tenías que pedir los 10, ya nada más tenías que pedir 4 o 6 o 5 o X, ¿no? Entonces, y le íbamos dando vuelta muy, muy rápido, y nos empezó a dar mucha más estabilidad, o mejor estabilidad como empresa. Ya estábamos, bueno, yo pues aprendí del pasado, ya no empecé a abrir oficinas en todos lados, sino realmente clientes sí, foráneos y de todos lados, y servicios con subcontratación. Empecé a subcontratar desde la entrega. Nosotros teníamos un chorrísimo de camionetas de entrega en las diferentes sucursales aquí en México y X, y cuando me separo pues dije, tengo que aprender algo de esto, y una estructura bastante chica, y casi subcontratar todo. O sea, vendía yo en alguna parte y era subcontratar hasta el fletero, ¿no? O sea, esto que me lo llevara y el otro cuate que me lo instalara y X, y ya no tener yo una cantidad de gente. Una infraestructura. Nosotros teníamos una infraestructura ya muy pesada, que pues de pronto teníamos hasta gerentes de marca, gerentes de áreas, que si el área de gobierno, que si el corporativo, que si la pyme y X, y entonces todo eso hacía una estructura que unos mantenían a otros, ¿no? Entonces realmente ahí como que yo dije, voy a aprender de lo que ya pasé con Ricardo, y ya no vuelvo. Por eso abrí varias razones sociales, incluso para que si una oficina no jalaba bien, pudiera yo venderla, cerrarla, dejarla fuera de operación, etcétera, en lugar de que esa mantuviera la otra, etcétera, ¿no? Porque nosotros tuvimos oficinas que en un mes vendían muy bien y que de pronto pues generaban dinero, y esta no, y entonces esta cubría la pérdida de esta y la otra y X. Entonces pues la evaluación al año, pues de pronto decíamos, bueno, pues sí la tenemos que tener, y teníamos estos clientes y X, y nos va más o menos, y hacíamos la evaluación de oficinas, y más o menos daba algunas un poquito, pero realmente en algunas sí las teníamos que haber cerrado, sí teníamos que haber tomado esa decisión, y nunca la tomamos, ¿no? O sea, solo la única que cerramos fue Querétaro, por un fraude muy fuerte que nos hicieron allá, que de pronto pues el cuate que nos hizo el fraude ahí era un profesional. Ya empezábamos a caer como empresa grande, ya empezábamos a caer con cuates muy profesionales para hacer fraudes, ¿no? O sea, ya era casi de sensibilidad, porque te presentaban bien todos los papeles, te llegaban en camionetas de la propia dependencia y no eran de la dependencia, o de un banco y no eran del banco, con papeles falsos de los bancos, con papeles. Entonces ya para darte cuenta de pronto de un fraude, híjole, era muy difícil, era complicado. Ya empezábamos a hacer como foco de empresas o de gente de fraude, pero ya muy profesional, ya no era el fraudecito pequeño. Ya eran cárteles. Sí, ya eran cárteles. O sea, te hablo de que nos habían hecho fraude a mí, y también a Volkswagen, y también a General Motors, y esos estaban formados antes de nosotros demandar, ¿no? O sea, y que decíamos, bueno, si les hizo fraude a estos es que no estamos topados, o sea, no fuimos tan tontos al momento de darle el crédito, ¿no? Y decíamos, y pues nadie se imaginaba, y los primeros que embargaban eran las gentes, o sea, cuates que la empresa
sí existía X, pero el cuate ya ni siquiera era la persona. De pronto se iba el cuate con un chorro de dinero y dejaba toda su gente y eran los primeros que cobraban de acuerdo a la cobranza que tenían. Y pues ahí fue cuando nos topamos con las leyes de que el empleado va primero y después las demandas como vayan entrando.